Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches. Andy, ¿cómo está? Muy bien, aquí andamos, Raciel. Voy a hacer una pequeña presentación, su nombre completo, cuántos años tiene, de qué universidad egresó y hace cuánto o qué enfoque tiene. Ok, muy bien, pues bueno, me presento, mi nombre es Diego Arturo Flores Cruz, para los que no me conozcan, es un gusto. Yo egresé de la Facultad de Medicina de la UAPJO en el año 2010 aproximadamente y ingresé en el 2010 y egresé en el 2014. Ya de ahí fue que hice mi servicio del 2014 al 2015. Tengo 30 años cumplidos, ya ahorita a finales de marzo ya cumplo los 31, así que ya subimos de nivel. El ámbito, pues prácticamente en el que me desarrollo es con el trabajo de pacientes de cuidados intensivos o que vienen del área de la UCI, ya que, pues como tú sabes, aquí en México es un poquito complejo, ¿no? Para ingresar como tal a las unidades de cuidados intensivos siendo oficios y más aquí en Oaxaca, en alguna institución, pues no hay todavía como esa parte de poder ingresar o poder trabajar directamente ahí, pero en el ámbito privado pues sí se ha podido llevar a cabo o desarrollarme de esta forma. Pacientes neurocríticos, pacientes como tal pulmonares para rehabilitación cardiopulmonar, pues son los que más he trabajado, los que trabajo también de acuerdo a, pues básicamente a lo que me he capacitado, que me he llevado por ese rumbo como tal. Ujú. Y justo quería tener una plática con usted, Lick, porque pues es su área de enfoque y también quería preguntarle unas cositas además de las personas que pues muy pocos conocen, ¿no? Como tal el área de rehabilitación después o post-hospitalaria, ¿no? Que como dicen, muy pocos oficios tienen oportunidad de trabajar en el sector salud, específicamente en la unidad de cuidados intensivos. Pero antes de llegar a ese tema, vamos a hacer un poquito recapitular, Lick, sobre su formación, cómo es que llegó a terapia física, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estudiar esta carrera, Lick. Bueno, la historia cuenta. Yo inicié estudiando pues esta profesión porque mi papá estudió medicina y pues no concluyó como tal la profesión, pero como tenía el desarrollo en el área de la salud, decidió por algunas cuestiones pues enfocarse o trabajar en lo que fue las unidades básicas de rehabilitación. Se capacitó para ser como tal técnico en terapia física y rehabilitación, entonces él empezó a trabajar en esa área, yo estaba todavía en la secundaria cuando él inició, de ahí tuvo un incidente jugando fútbol en el que caí sobre mi brazo y pues él me llevó a su área de trabajo en la cual pues me dio un poco del manejo y ahí fue donde vi la oportunidad de algo que se acercaba también con algo que a mí me gustaba. Yo practiqué por mucho tiempo desde pequeño lo que fue fútbol y pues bueno, eso generó que estuviera en constante contacto con esta cuestión de las lesiones, con esta cuestión también de ser una persona activa, de hacer ejercicio. Entonces, al saber y al identificar que esta profesión pues tenía eso, dije yo, wow, o sea, es muy bonita y aparte en ese entonces pues no había tanto terapeuta físico, entonces dije yo, es un área de oportunidad muy buena y pues esto de la cuestión de la salud me atraía, entonces a partir de ahí empecé como a tener esa curiosidad porque yo quería hacer otra cosa. A mí se me daban mucho las matemáticas y yo dije, no, pues voy a ser arquitecto o algo así. Pero conforme fue pasando el tiempo en la preparatoria, pues fui viendo más necesidad, por ejemplo, con mis compañeros de equipo de fútbol, pues esta parte de que se necesitaba, ¿no? Que se recuperaran rápido de una lesión. Y ya investigando un poquito más de la profesión, pues vi esta cuestión que me atrajo como tal, que fue el ejercicio, ¿no? Y ahí fue donde dije yo, no, pues mejor me voy a ir a áreas de la salud, no, arquitectura, pues no, voy al área de la salud. Y así fue como decidí como tal ya estudiarlo. Después de eso, pues obviamente en la ciudad donde yo estudiaba, se llama Arriaga,
en Chiapas, no estaba tan cerca, por así decirlo, no tenía una universidad donde estuviera la carrera, pero sí estaba cerca de la capital, que era Tuxtla Gutiérrez. Entonces ahí estaba la escuela del DIF, donde mi papá hizo sus estudios. Entonces yo dije, pues ahí me queda cerca, voy a estudiar ahí. Pero coincidió con que ese año en el que yo egresé de la preparatoria no había convocatoria porque la sacaban cada determinado tiempo. Entonces tuve que esperar, bueno, tenía yo que pensar entre esperar o irme a otra escuela. Y la más próxima en este caso pues era Oaxaca. Entonces pues ya aquí tengo familia, familia de mi papá, familia de mi mamá. Y entonces dije yo pues voy a intentarlo, voy a probar. Y si lo hago o si entro, pues qué bien. Y si no, pues no pasa nada. Este año que viene o el siguiente, y pues ya tengo la oportunidad de entrar acá. Entonces, así fue como me aventuré. De hecho, que fue el último día de que se cerraba la convocatoria para sacar ficha, fue que coincidí porque llegué ese día a sacar mi ficha ahí al ciber. Entonces, coincidió y dije, pues esto es una señal de que sí me tengo que ir o que sí puedo irme para allá. Y así fue como decidí venirme a Oaxaca y ya aquí pues, el primer año me encantó como tal la ciudad, me encantó el ambiente, mis compañeros. Yo era una persona un poquito antisocial, bueno, no me gustaba socializar mucho, era muy callado, muy reservado, era pues uno de los foráneos que estaba en el grupo y pues yo no sabía cómo interactuar, ¿no? Ya poco a poco me fui involucrando y mis compañeros me fueron cobijando y eso fue lo que generó pues que yo ya decidiera no irme, sino quedarme aquí en la ciudad y así fue como mi ímpetu por esta profesión fue creciendo, porque inclusive eh, durante el proceso de la carrera me fue gustando cada vez más. También pues tuve la fortuna de que la mayoría de mis catedráticos pues eran fisios o terapeutas y eso generó pues también que me guiaran y fueran como generando esa semilla o esa cosquilla de querer algo más. Eso pues fue realmente cómo inicié en este proceso. Y es algo importante lo que comentó de que su papá fue profesional asociado a rehabilitación, creo que se llamaba, ¿no? Anteriormente. Ajá. Y yo hace un año entrevisté a alguien que tenía esa formación y era un poquito, como decía, ¿no? Se enfocaba más a agentes físicos, un poquito más a lo pasivo, pero era lo que había, ¿no? O lo que se necesitaba en ese entonces. Eso también ayuda bastante, ¿no? A darte cuenta hacia qué área te vas a enfocar, porque siempre comento o pregunto este punto, porque muchos de los que inician fisioterapia, pues deben tener otra idea, ¿no? De que pues es algo similar que medicina, no pasaron un examen, o están esperando su segunda oportunidad, o simplemente no, solo porque vieron un video del Teletón, o tienen otra referencia, ¿no? Y es bueno tener una base o alguna perspectiva, al menos antes de iniciar la carrera. Otro punto que comentó, ¿no? Que usted llegó a ser foráneo aquí en la ciudad y que empezó su fase universitaria, ¿no? Y coméntenos un poquito más cómo fueron esos primeros semestres, Lee. Pues fíjate que sí fueron algo raros o extraños porque te digo, como yo tenía eso de que pues si repruebo me puedo ir o me puedo regresar con mis papás allá a Chiapas, pues era como también esta parte, ¿no? De extrañarlos y decía yo, ah, pues si repruebo me regreso. Entonces, como que no me daba no tenía yo tantos ánimos como de echarle ganas, ¿no? De estudiar, de dar un poquito más de mí. La materia que más me gustó cuando recién inicié fue neuro. Entonces sí, neuro era yo de 9, 8, pero de ahí en fuera las otras sí eran como que, ay, ahí panzaba. Y ya cuando me cayó el 20 y te digo, me adapté a mis compañeros, me adapté a vivir en la ciudad, empecé como a generar esta parte de comodidad, fue cuando yo dije, no, pues mejor me quedo acá. Eso fue, te estoy hablando de ya el primer año, terminando el primer año fue cuando dije yo, no, ya, ¿para qué me voy? ¿Para qué le muevo? Aquí estoy bien, me está gustando, me están aceptando y pues voy a seguirle aquí. Entonces, fue muy, no me sentí ni presionado, nada de eso, porque te digo, había como, ese pensamiento de si repruebo, pues hay otra opción, ¿no? Entonces fue así de, pues no me aflijo tanto.
pero ya a partir del tercer semestre ya fue cuando me cayó el 20 y dije, no, aquí sí, le tengo que echar ganas. Y fue cuando tomé la decisión de empezar a aplicarme. Me costó un poquito de trabajo la cuestión del desapego con mi familia, ¿no? De esta, de no extrañarlos tanto, porque también de aquí a Oaxaca, para donde ellos viven, son 8 horas, entonces sí es un tiempo prolongado. Entonces yo tenía que ir, si acaso, cada que hubieran vacaciones, porque ir un fin de semana no me convenía, entonces sí fue como, ah, me tengo que aguantar y seguirle, echarle ganas aquí, ¿no? Y si me perdí cumpleaños, pues ni modo, tengo que seguir aquí y echarle ganas. Y así fue como ya en el segundo año empecé a aplicarme un poco más. Ya, después, cuando te hablo de cuando fueron, creo que fue quinto semestre, que ya iniciaron las prácticas, ahí fue cuando también me cayó el 20 de, oh, no, tienes que estudiar más. Y ahí me ves matándome, estudiando, quedándome en la biblioteca. Fueron años pesados, bueno, fue un semestre muy pesado porque era adaptarse. Prácticas, escuela, prácticas, escuela. El primer año me aventuré también a trabajar, estuve trabajando un tiempecito. La fortuna fue que en el segundo año solicité beca, me la dieron y ya como que me relajé, me dedicaba yo solo a clases, pero te digo, ya quinto semestre fue de empezar ya como tal a hacer esta parte de prácticas, escuela, ¿no? El desvelo que creo que todos pasamos cuando estamos estudiando y cuando ya vamos en esa parte. Y sí fue un poquito pesadito, pero me gustó la presión de, no, mañana tienes que estudiar para tu sede porque ahí vas a ver otra cosa, ¿no? Y entonces, en las clases de la escuela tienes que ver otra cosa, entonces era como ir trabajando esta parte de la organización. Ya los últimos semestres, lo que fue sexto, séptimo, octavo, fueron como los más bonitos porque ahí ya yo tenía esa curiosidad, esa ambición por querer conocer o aprender más. Inclusive yo sentía que no aprendía mucho, ¿no? Y por más que estudiaba, decía yo, no, es que me falta más, es que me falta entender esto y quería yo tenerlo al 100. Ya hoy en día te puedo ser honesto y te digo, o sea, me presioné para eso porque hoy en día yo sé que cuando sales, pues no sales con el 100, sino sales con un porcentaje mínimo y ya acá afuera, pues ya ahora sí que aprendes lo que te hizo falta. Ujú. Lick, rescatando dos puntos que comentó, y el primero, ¿no? Es darse cuenta o poner las pilas desde el inicio. A usted fue en el segundo semestre, ¿no? Pasando el segundo año. Y creo que me sucedió lo mismo, porque pues yo ya entré con pues algo de tronco común y me la llevé súper relajado el primer año, pero ya en tercero o cuarto semestre, cuando ya empezaban las materias como tal de fisioterapia, como que ahí sí ya me di cuenta y como que dio el clic, ¿no? De enfocarme más, estudiar un poquito con los compañeros, también relacionarme con los demás, y ese es un buen punto, ¿no? Un buen consejo para los que inician fisioterapia. Y otro punto que comentó, de que se sentía que no sabía, que no estaba aprendiendo mucho, que se sentía que no sabía lo suficiente, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Saliendo de la carrera, creo que es algo que te pones a reflexionar. Sí, fíjate que eso creo que es normal en todos, como dices, y yo lo viví de una manera en la que lo solté rápido, creo, porque no fue así de, ¿cómo te diré? Como vivir todo el tiempo con esa frustración de no aprendí, me faltó mucho, sino fue como de, ok, no lo aprendí, pero ahora qué voy a hacer, pues me enfoqué en aprender lo que me faltaba. La ventaja fue que cuando egresé, nuestro examen para titulación fue muy rápido. Yo te estoy hablando que egresamos o terminamos el servicio en agosto y ya para noviembre teníamos que hacer el primer examen y para diciembre el segundo. Entonces sí fue así como que muy rápido. No hubo tiempo para pensar en, me faltó aprender esto, faltó aprender lo otro, sino fue así como de, órale, a ponerte las pilas. La ventaja también fue que en el servicio lo hice en una unidad hospitalaria, en el Hospital Civil de aquí de la ciudad de Oaxaca. Y pues eso generó que yo estuviera en contacto con todas las áreas prácticamente, pediatría, oncología, especialidades, traumatología, medicina interna, urgencias, todo. Entonces, eso generó también que yo tuviera un poquito más de estabilidad porque también durante el servicio era estudiar porque también los médicos te preguntaban o inclusive si tenían dudas te tenían que preguntar o tenías que dejar una nota. A mí me costó mucho hacer las notas porque no sabía cómo
porque en la parte de la máquina de escribir luego tecleábamos mal y ya era como arruinar la hoja donde venía la nota del médico y era así de, oh, ya lo regué y ahora qué hago. Pasó varias veces, ya hasta que le agarramos por ahí, porque yo no lo hacía solo, sino lo hacía también con practicantes, porque llevaban practicantes de la Salle, de la UAPJO, entonces ellos a veces me ayudaban para trabajar en esa parte. Y fue muy bonito, te digo, porque no dejé todo lo que yo ya sabía, sino que al contrario, tuve que investigar más y eso me ayudó como si fuera otro año de escuela prácticamente, ¿no? Entonces ya cuando llegó el examen ya era yo un poquito más tranquilo y dije, si lo paso, lo pasé, si no lo paso, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Pero sí fue, me pasó rápido eso, no tuve tiempo de lamentarme o de decir, ching, no aprendí, sino que ya, ni modos. Y creo que es algo que deben hacer todos, ¿no? Como dejar eso y ya enfocarse, ante todo, al área que les gusta o les llama la atención. Comentó también sobre sus protecciones clínicas y sobre su servicio social, pero quisiera extender o profundizar un poquito más sobre sus rotaciones, Lick. En ese año, cuando usted estaba en la universidad, ¿cuáles eran las sedes que estaban abiertas o por qué clínicas u hospitales rotó, Lick? El primer semestre de rotaciones, ahí en quinto semestre, rotábamos en 3 sedes. Las primeras 3 sedes que me tocaron fueron sedes donde había abordaje de pacientes con retraso mental, lo que fue, bueno, no sé si puedo decir las asociaciones, pero eran unas asociaciones que se encargaban, por ejemplo, del trabajo con niños con síndrome de Down, una casa donde había niños con retraso mental o con déficit mental, otro lugar donde me tocó que había niños con parálisis cerebral, entonces sí fue como abordaje de pacientes neurológicos y con alteraciones cognitivas, y pues obviamente el síndrome de Down, que es una cuestión o condición genética, fue de las rotaciones que me movió mucho internamente porque yo no tenía mucho contacto con personas o pacientes así, entonces fue así como de, ¿y ahora qué le hago? ¿No? ¿Ahora qué trabajo con este niño? Ah, no, pues sin hiperlaxitud, pues trabajar estabilidad, ¿no? Articular. En la casa, hogar donde te decía yo que había niños con retraso mental, era trabajar, por ejemplo, algunas secuelas, ¿no? Si había limitación del movimiento, retracciones, si había alteraciones posturales, pero era trabajar eso. No teníamos mucho material, era trabajar con tus manos. Entonces creo que eso nos ayudó mucho, o al menos a mi generación le ayudó y a los que también continuaron yendo nos ayudó mucho porque aprendimos a trabajar sin material. Eso fue mi primer serie de rotaciones en quinto. Sexto semestre me tocó ir a una unidad hospitalaria, el hospital de especialidades en el área de rehabilitación. Posteriormente me tocó estar también aquí en el laboratorio de prácticas de la UAPJO, en la Facultad de Medicina. Fuimos de los primeros, bueno, fui de los primeros en inaugurar, bueno, abrir y dar servicio en el laboratorio de prácticas de la UAPJO, junto con otros compañeros. Nos tocó empezar como a darle estructura y organización, obviamente pues por el tiempo que estuvimos no terminamos, y de ahí me tocó rotar en la unidad de rehabilitación del ISSSTE, y ahí pues obviamente pues se desarrolló un poquito más la parte práctica de ultrasonido, láser, electro, ejercicio, estiramientos, ¿no? Entonces sí fue como desarrollar un poquito más la habilidad de cómo atender a los pacientes, y aparte los tiempos, ¿no? De que tal tiempo ya tienes que terminar con este porque viene este otro. Entonces sí fue una rotación muy práctica que me ayudó mucho a desarrollar esas habilidades ahora de moverme, organizarme y de trabajar con tiempos y de respetar como tal también la organización o una estructura de una unidad, ¿no? Porque tanto en el hospital de especialidades como en el ISSSTE era de respetar esos horarios y tenías que llegar puntual, con cierta pues vestimenta muy formal, lo más pulcro, limpio que se pudiera. Entonces fue como esta etapa normativa, ¿no? Mientras el otro fue así de que te cayera el 20, esta fue como de, órale, pues ya lo sabes, ahora enfócalo, pero ya con un lineamiento. De ahí me tocó estar en el CRE varias rotaciones, me tocó estar en el CRE, también en el área en el Hospital de la Niñez. En la Niñez me tocó creo que estar 2 veces, en el CRE si acaso 3 veces.
de ahí, obviamente alternadas. De ahí me volvió a tocar otra vez el laboratorio de prácticas aquí en la Facultad de Medicina, y ahí creo que fue donde cerré, ahí terminé mis rotaciones de prácticas, porque ya había una estructura, ya durante ese tiempo ya se había desarrollado una estructura de atención, costos, tiempos, organización de material, organización de cubículos, y ya como tal, pues obviamente la encargada era la que nos organizaba y nos daba cierto reglamento. Entonces sí fue muy bonito porque sí me pude desarrollar en ese aspecto. No me tocó ir a VRs, lamentablemente, no me tocó ir también en ese entonces sí, podíamos ir al psiquiátrico, podíamos ir a creo que había un reclusorio también a donde podíamos ir, no me tocó, pero de ahí en fuera todo fue de esta manera, ¿no? Y te digo, me gustó mucho porque me fui introduciendo poco a poco, ¿no? Fue una etapa muy, que se le sacó mucho provecho. Y esto es algo importante. En todas esas sedes que rotó en el hospital, en el CRE, en cuanto al laboratorio de la universidad, ¿tenía alguien a cargo o usted era como autodidacta o llevaba los tratamientos de los pacientes? Pues fíjate que al principio en el área mi primer rotación que fue la primera que tuve en el área del laboratorio de prácticas, sí fue con la normativa y con la encargada ahí al pie del cañón siempre, ¿no? Obviamente la encargada era la coordinadora en ese entonces, y ella pues obviamente nos iba conociendo también en el proceso, nos dio clases, entonces ya sabía más o menos cómo trabajaba cada quien, ¿no? A mí hasta cierto punto en esas dos rotaciones pues me dejó como semi encargado, porque yo era el que abría y cerraba, porque siempre llegaba temprano, vivía cerca, entonces era yo el que llegaba a abrir, el que llegaba a organizarlos a todos, y bueno, no organizarlos, sino más bien como de apóyame con esto, o ¿qué te parece si nos organizamos para limpiar, para hacer esto, lo otro, ¿no? Entonces sí fue como, tuve un poquito más de responsabilidad, estuve relativamente un poquito más solo, más como libre, por la cuestión de la confianza que había, ¿no? No, pues él sabe trabajar esto, es responsable, ha demostrado esto, entonces sí fue como que me dieron un poquito de responsabilidad a mí y a mis compañeros de generación que iban conmigo, y habían otros de generaciones más abajo que también iban, pero ellos eran como, no les daban tanto esa responsabilidad como a nosotros. Obviamente la encargada siempre evaluaba y ya nos comentaba el caso, nosotros decidíamos si lo continuábamos, cambiábamos algo, modificábamos objetivos o intervenciones, pero básicamente ya había una estructura, no había mucho que cambiarle ni mucho riesgo, porque te digo, ya venían con esa indicación o esa recomendación. Se establecían días de valoración, se establecían días como sesiones académicas que hacíamos nosotros, entonces sí fue una rotación un poquito más como organizada, la última. Lee, también justo comentó en sus series de que estuvo como practicante, ya tenía como 3 hospitales, ¿no? Donde rotó, como que ya se estaba perfilando o tomando una idea hacia dónde se iba a enfocar, ¿no? Y justo le llegó el servicio social y lo hizo en el Hospital Civil. Coméntenos esa etapa, en ese año, cómo fueron sus rotaciones en cada una de las áreas, ¿se le complicó alguna? ¿Tuvo temor al entrar a UCI o un área en específica, Lee? Por ejemplo, en el área de rehabilitación del Hospital de Especialidades, solamente estuve en el área de rehabilitación, no pudimos o no pude subir yo a piso, y entonces era como la atención de consulta externa, ¿no? Pacientes que llegaban con cita y todo eso. En el Hospital de la Niñez sí tuvimos la oportunidad de que médico que estaba a cargo nos llevara como tal al área de hospitalización. Me dieron, bueno, ahí sí era como de atender pacientes, por ejemplo, neurocríticos, ¿no? Niños con alguna neuroinfección, niños con convulsiones, niños con retraso en el desarrollo. Entonces, ahí la médico encargada sí nos hizo mucho hincapié de la importancia que teníamos. Y yo creo que eso fue también lo que generó cierta
comodidad y cierta seguridad, porque ella te inspiraba eso. Y como te preguntaba, era como de, si lo sabes, pues bueno, yo creo que sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces nos llevaba al área y con la confianza nos decía, ¿qué le harías a este paciente? Nos preguntaba antes y si veía que andábamos bien, órale, pues ese es tu caso clínico, ¿no? Y eran caso tras caso tras caso clínico. A mí tuve la fortuna que no me tocaron tantos casos clínicos, pero sí hubieron compañeros que les tocaron casos o varios casos en su rotación, ¿no? A mí creo que me tocaron 2 o 3 nada más y hasta ahí. Entonces sí fue como esa etapa de tener más seguridad con el paciente. Y ya de ahí en el ISSSTE, pues solamente tuvimos un paciente que era ir a verlo, pero yo no lo pude ir a ver porque creo que por la normativa no se podía que nosotros hubiéramos. Entonces, lo único que pasó es que nos llevaron un paciente, creo que era de lesión medular, el cual sí lo tuvimos que llevar a mecanoterapia y trabajar con él ahí. Tenía su sonda urinaria, tenía tráqueos. Desde ahí yo veía la complejidad y dije, ching, ¿cómo lo voy a hacer para trabajar con este paciente, no? De hecho, en la tira de materias viene una materia que se llama terapia física en padecimientos generadores de discapacidad y ahí vemos lo que es fisioterapia en la UCI o en el paciente crítico, ¿no? Y ahí veíamos pues un poquito de lo que se hacía, pero ya al estar en el hospital civil, en el área de UCI, ya fue como, ¿y ahora qué? Si eso no se queda corto. Me puse a investigar en ese entonces, 2014, el área de fisioterapia intensiva era muy pequeña, ¿no? El único libro, bibliografía, era la bibliografía del maestro William Cristancho y pues hasta ahí, no había mucha información, más que también del maestro Rogério Ultra, que en ese entonces en Brasil empezaba, él a trabajar, bueno, ya tenía trabajo, pero se empezaba como a difundir un poquito más, entonces me fui apegando como a lo que ellos hacían y ya de ahí pues obviamente con eso fui solventando un poquito la práctica, ¿no? Obviamente también habían cosas que se podían hacer y cosas que no, entonces para no meternos en problemas no hacíamos cosas que no teníamos permitido, ¿no? Pero te digo, fue como ese despertar, ya en el civil, en el servicio, fue así como de, quiero esto, no más, quiero enfocarme en esto, quiero trabajar esto. Bueno, ya llegando al año de servicio social como tal, sé que yo también el año pasado tuve la oportunidad de visitar las áreas del hospital y la que sí dije, no lo va a tocar, no voy a entrar, es UCIN, porque pediatría, neurología, como que no es lo mío, ¿no? Y a usted, ¿cómo, digamos, en esas áreas que rotó, cuál fue el que sintió que se le hizo más complicado, Lick, ya en el año de servicio social? La más complicada, híjole, yo creo que fue oncología pediátrica. Uh-huh. Hay un tema por ahí, tú sabes que los pacientes que por lo regular tienen este tipo de diagnósticos de cáncer y más en el área de niños es un poquito más como compleja porque los niños por lo regular no externan mucho sus emociones, ¿no? Es un poquito más complejo tratar de entender y hacerles sentir esa seguridad y ese trabajo con ellos. Entonces, a mí me costó mucho porque quieras o no, cuando trabajas con un paciente con un diagnóstico así de complejo o de pesado emocionalmente, porque quieras o no te confronta o piensas lo más rápido cuando te dicen tienes cáncer, piensas en la muerte, ¿no? Entonces, tratar de trabajar con una persona que todo el tiempo tiene ese miedo o ese susurro constante es muy difícil y más para mí. Para mí fue difícil porque por eso te digo que hay un tema porque yo también estoy trabajando en la parte espiritual y en la parte interna la cuestión de la aceptación de la muerte. No sé si para otras personas también sea complejo esto, pero yo de manera personal le tengo miedo a la muerte. Todavía tengo que trabajar eso es algo que tengo que trabajar y de hecho también creo que por eso también la vida me lleva por caminos en los cuales pues tienes que afrontar ese miedo, tienes que pasar por él. Entonces, a mí afrontar como que un niño tenga ese diagnóstico en ese entonces para mí era muy pesado, porque yo no sabía que podía haber una sobrevida, una sobrevivencia, ¿no? De esto y que no necesariamente vas a morir. Entonces, para mí era muy complejo porque no sabía yo qué hacer,
no sabía yo que se trabaja la espiritualidad, no sabía yo que se trabaja la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la depresión, todo esto no lo sabía yo en ese entonces y por eso es que mi enfoque de solo ejercicio se quedaba muy corto, porque los niños no querían hacer ejercicio, los niños querían jugar, los niños querían pintar, querían hacer otras cosas que no fuera eso. Entonces, ¿cómo concibes tú como terapeuta físico que te enseñaron tantos años en la carrera a hacer ejercicio, a no hacer ejercicio y a hacer otras actividades? ¿No? Hoy en día lo entiendo, entiendo que no todo el tiempo tiene uno que ser muy rígido y estricto de vamos a hacer ejercicio y te voy a estirar y te voy a movilizar y con aproximación, tracción y todo eso. No, hoy en día entiendo un poquito más el trasfondo del trabajo con ellos. Esa fue el área que más me costó por esta cuestión muy personal. De ahí en fuera entrar a USIN, creo que fue el área el lugar más bonito para trabajar porque era, pues, compañerito de rehabilitación, ayúdeme a trabajar deglución, ayúdeme a trabajar el destete del ventilador. Pues ya era como que un poquito más sencillo y más como de, ay, qué bonito bebé, y te agarraba el dedo y, ay, qué bonito. Entonces fue como una etapa muy bonita entrar a USIN, entrar a lactantes, inclusive subir a piso en gineco con los recién nacidos que también tenían alteraciones en el ritmo de succión de glución. Entonces fue como tuvo sus partes dulces, sus partes de trabajo, porque en traumatología sí era de tener que sacar la chamba y órale, ver paciente tras paciente, ¿no? Eso era bonito porque te hacía ágil y pensar rápido, ¿no? Pero te digo, ya en oncología pediátrica fue así de, ay, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque inclusive oncología adultos no era tan difícil para mí. ¿Por qué? Porque eran pacientes que les retiraban algún ganglio o alguna cuestión y ellos podían expresarte su emoción. Lloraban, te decían cuáles eran sus miedos, luego hasta a uno le daban ganas de llorar, pero lo sobrellevabas. Pero con un niño era para mí más complejo, porque yo no podía concebir tanto esa parte. Pero te digo, hoy en día estoy trabajando esta parte espiritual de aceptar la muerte, aceptar que yo también voy a pasar por este proceso y también con mis pacientes hoy en día yo genero un vínculo y un apego todavía importante porque son pacientes adultos mayores la mayoría y esos pacientes pues quieras o no pues ya son de cuidados paliativos. Te digo, la vida me llevó por esta área a conocer pues a quien hoy es mi pareja, que es terapeuta ocupacional y que trabaja con pacientes paliativos, y he visto cómo ella ha trabajado y ha avanzado con ellos. Y eso es lo que me motiva hoy en día a decir, yo también quiero superar este miedo, yo también quiero afrontarlo, quiero ofrecer un poco más, no solo como terapeuta físico, sino como profesional de la salud, ¿no? Llevar a cabo un buen manejo de las crisis, cuando hay pacientes que están haciendo ejercicio y de repente se acuerdan que ya no van a hacer cierta cosa y empiezan a llorar, entonces es como, ¿cómo afrontas eso como terapeuta, no? Sí, sin duda. Y es algo interesante, digo, ver al paciente de una manera más integral. Y justo ha salido un tema que es bastante frecuente y lo relaciono mucho, como usted dijo, ¿no? En cuanto usted lo relaciona en cuanto al afrontamiento a la muerte, pero también a los pacientes que sufren dolor crónico, ¿no? Puede que llegue a consulta un paciente que pues, tú le pongas agente físico, le digas qué ejercicios, estiramientos, que él tiene que realizar, pero al final, ¿no? Si es crónico, tú también debes tratar de entender su dolor, educarlo y decirle cómo afrontarlo, ¿no? También son puntos interesantes en cuanto a rehabilitación y lo que está teniendo su evolución como tal, o hacia qué áreas exactamente se está enfocando como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, también influye mucho en la reducción del paciente. También retomando un poquito, Lick, en cuanto a pacientes hospitalarios, me gustaría comentar esto un poco porque pues a mí me interesa el área y es cómo se realiza una evaluación hacia este tipo de pacientes, Lick, o cómo evalúa después del alta hospitalaria. Por lo regular, pues ya al venir con un diagnóstico es como venir con una etiqueta, ¿no? De
cuál fue el problema y en base a eso dices, ah, fue neurológico, pum, me voy a evaluación neurológica, ¿no? Fue pulmonar, me voy a evaluación pulmonar, ¿no? Pero a veces, pues también se tiene que ver esta parte de, ah, no está consciente, entonces neurológicamente también puede haber algo. ¿Cómo voy a trabajar a este paciente no solo pulmonar, sino complementar con la parte, por ejemplo, propioceptiva, con la parte de la fuerza muscular, con la parte de la conciencia motora, los patrones de movimiento? Entonces, ahí lo que hago es, yo tengo una estructura básica de evaluación y si es un paciente pulmonar, la adapto nada más a la cuestión pulmonar. Si es cardíaco o cardiópata, lo adapto a la parte cardiópata. Si es neurológico, lo adapto a neurológico, ¿no? Entonces, como que ya para esto desde el 2014, 2015, empecé a hacer yo mi propia estructura. Ya en 2015 que empecé a laborar con un médico neurocirujano, fue con quien más tuve que hacer esta estructura porque era presentarla y era que también él conociera el trabajo. Y tuve la fortuna de que él lo aceptara y que él dijera, ok, te doy la libertad de hacer lo que tú haces, lo que tú sabes hacer, pero me avisas porque yo necesito saber qué es lo que tú haces para que así yo también pueda concientizar a los pacientes y a los familiares de la necesidad que hay de lo que tú haces. Entonces sí fue una etapa muy bonita porque fue este crecimiento ya de la mano de alguien que pues obviamente tiene una estructura básica, ¿no? De intervención y pues ya de muchos años, ¿no? Entonces fue así como de, ok, vamos a hacer esto. Si es de este tipo, te lo mando. Si es de este tipo, te lo mando y te doy la recomendación y ya tú trabajas lo que tengas que trabajar. Entonces sí fue como años de práctica, error de la estructura, hasta que hoy en día te puedo decir ya tengo una estructura básica para cada uno de los tipos de pacientes. Entonces, lo primero pues es la evaluación fisioterapéutica normal, postura, movimiento, arco de movimiento, perdón, fuerza, tono, propiocepción, sensibilidad, coordinación, marcha, equilibrio, o sea, toda la estructura básica y nada más se le agrega la cuestión pulmonar, cardíaca o neurológica específicamente conforme vaya haciendo el paciente. No en fisioterapia intensiva no te puedes cerrar a decir que solo son pacientes cardiópatas o pulmonares o neurológicos, porque hay una ventana muy grande. Ahí puedes tener pacientes desde traumatológicos o politraumatizados, pacientes con afecciones sistémicas, pacientes neurológicos, pacientes cardiópatas, respiratorios o cardiopulmonares, pacientes oncológicos, o sea, es un mix de pacientes, por eso es que uno tiene en esta área tiene que estar preparado para lo que sea, ¿sale? Obviamente no se le da el manejo completo, porque también en el área de fisioterapia intensiva hay sus equipos. Recientemente, cuando fueron las jornadas de fisioterapia, tuve la oportunidad de estar en el taller con el maestro Salas, y él nos hablaba con respecto a la estructuración de un equipo de rehabilitación en fisioterapia intensiva. Realmente en la UCI no puede haber nada más un terapeuta o un fisioterapeuta. Tienen que haber 4, 5, 6, porque todos esos vamos a trabajar en movilizar al paciente, ¿no? Puede ser que haya un especialista en pulmonar, un especialista en neuro y un especialista en cardio y así sucesivamente. Entonces cada uno desde su área puede trabajar con el paciente de acuerdo a los objetivos que busca. Inclusive un dermatofuncional o dermofuncional por la cuestión de las úlceras por presión, ¿no? O varices, por ejemplo, ¿no? Que puedan generar un riesgo más adelante del paciente a una trombosis o algo así. Entonces sí es como buscar hoy en día trabajar en equipo y en base, o obviamente ya con el equipo, pues también darnos a conocer de la necesidad que tiene no solo de contratar uno, sino de tenernos a varios, porque entre varios podemos trabajar y sacar al paciente más rápido. Y también no solo fisioterapeutas, sino también terapeutas ocupacionales especialistas en cada área, terapeutas de lenguaje, que trabajen de deglución, que trabajen como tal especialistas en disfagia, especialistas en cuestión de comunicación o de lenguaje, especialistas en la parte también de, ¿qué más me falta? Psicología, ¿no? Que también es muy necesario. A veces tú el paciente lo ves, te entiende, te escucha, pero se quiebra. No puede
avanzar porque está bloqueado, tiene por ahí algo que no lo deja avanzar, que no lo deja concentrarse y pues se necesita el apoyo o inclusive los familiares, ¿no? Porque también no se trabaja solo con el paciente, sino también con el familiar. Entonces, tengo trabajo social ahí, pues no tiene que estar al pie del cañón y te digo, o sea, es un trabajo muy, muy grande, es muy difícil poder dar una estructura básica de evaluación en la UCI. Te digo, es una evaluación muy grande y en base también a lo que se necesite, es lo que se tiene que hacer. Ujú. Lick, creo que a usted, como comentó la última vez que tuvimos la entrevista, ¿no? A veces empezó picando piedra y es lo que decía, ¿no? Haciendo evaluaciones, prueba y error, pero actualmente hay libros, ¿no? Como dices, pues ahora ya hay más información y justo las evaluaciones que se hacen son, primero, lo musculoesquelético, que es de base, ¿no? De todos los terapeutas. El neurológico, en UCI, pues ya se utilizan escalas, ¿no? Del nivel de conciencia, escala de Glasgow, también el nivel de sedación, que más, algo que comentó, ¿no? Que pues que está en auge actualmente son los fisiodermatofuncionales y ahí entraría en el sistema tegumentario, prevención, ¿no? En este caso en la UCI de úlceras por presión y el área cardiorrespiratoria. Esos son como los puntos a evaluar un paciente que está en el hospital y también como dije, hay libros, y justo estoy leyendo el de Chicharro, ajá, de unidad en cuidados intensivos que está relacionado con fisioterapia, y viene la propuesta de historia clínica. Y eso es súper complejo, ¿no? Y ante todo lo que dice, no solo se necesita un fisio, un UCI o hospitalario, porque pues son un montón de áreas y pues como tal, no, a veces nos limitamos en cuanto al conocimiento. Usted puede saber mucho de cardio, yo de respiratorio, y así se van uniendo, ¿no? Todo el equipo interdisciplinario que se debe tener en un hospital, pero también estaba leyendo recientemente cuáles eran las limitaciones. Primero las personales, ¿no? En cuanto al conocimiento, y luego la infraestructura, y llegando a un estado Oaxaca o algo así, pues todavía tienen muchas deficiencias en cuanto al sector salud, ¿no lo crees, Lee? Sí, sin duda alguna, pues también no solo es culpa del sistema, sino también pues no es culpa como tal, sino es como responsabilidad, ¿no? Porque también nuestra profesión en Oaxaca es relativamente joven, no tenemos el tiempo como de desarrollo tan amplio como en otros lugares, pero más sin en cambio también como dices tú, la cuestión de la capacitación de nosotros generaría la apertura de más lugares también para laborar. Carecemos también de políticas públicas en cuanto a la parte de una estructuración, por ejemplo, en el sistema de servicios de salud de Oaxaca o alguna institución así, en el cual se estipule qué hacemos, de qué nos encargamos, de cuánto tiene que ser la matrícula de los trabajadores. Entonces, hoy en día se tiene que trabajar todavía mucho esa parte. Por ejemplo, en algunas instituciones al personal de rehabilitación se le tiene contratado como técnico, no hay un pago o un reconocimiento como licenciatura en o licenciados en, sino como técnicos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay mucha falta todavía de desarrollo. Siento que a nivel institucional, si eso se mejora, pues obviamente a nivel global o estatal, pues, se podría avanzar mucho. Pero también te digo, a nivel particular o privado, pues se está trabajando con otros compañeros el hecho de hacernos o darnos a conocer con respecto a qué es lo que hacemos, porque es necesario que se nos vaya reconociendo. La pandemia generó mucha necesidad de lo que nosotros hacemos, no solo de que el paciente respire bien, no solo de que el paciente no tenga flema, sino de que el paciente con lo que hace pueda llevar a cabo sus actividades, ¿no? Que se pueda parar, que tenga fuerza en el tronco, que tenga fuerza para levantar las piernas, para sentarse en la taza del baño, ¿no? Que ahí trabajamos también con el terapeuta ocupacional para la adaptación del paciente a sus actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces te digo, es cuestión de seguir generando este desarrollo, seguir dándonos a conocer, seguir trabajando como lo estamos haciendo y no dejarlo, porque eso va a generar que, pues quieras o no, en un futuro se nos dé
ese lugar que necesitamos o que nos merecemos ya por lo que estamos haciendo. Te digo, no es nada fácil trabajar con un paciente crítico, no es nada fácil trabajar con un paciente que acaba de salir de esta condición, porque también él afrontó una situación de muerte, y cómo lo llevas a cabo, cómo le ayudas a solventarlo. No es el hecho de ya se puede parar, no es el hecho de ya tiene fuerza, sino es el hecho de ahora con esa fuerza, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Ujú. trabajar? ¿Vas a volver a regresar a tu trabajo? ¿Vas a volver a abrazar a tu hija? ¿Vas a volver a manejar para ir a tu casa, para ir a tu trabajo? Entonces son muchas cuestiones, una cuestión muy integral que se tiene que abordar, pero te digo, aquí es cuestión creo que ya de responsabilidades que tenemos que irnos encargando. Trato de siempre decirle a mis chicos que les doy clase que la especialización es lo que nos va a salvar, porque si nos hacemos especialistas generamos la necesidad de que ya nos busquen por ser especialista en esto, especialista en lo otro. Obviamente no hay especialidades en fisioterapia más que por capacitación, pero pues obviamente si seguimos así se tiene que abrir, va a surgir. Ajá, sin duda, Lick. Eso de ver al paciente de manera integral, pero en un paciente hospitalizado o en UCI, pues es checar todos los sistemas que se ven afectados, ¿no? Y a veces creo que eso también limita a que más fisios egresados se enfoquen en el área, ¿no? Porque pues muchos se van a lo traumatológico ortopédico, a lo dermatofuncional que está en auge actualmente, como que UCI, le comentas de UCI, pues es un poquito más complejo, siento que hasta cierto punto es más difícil, ¿no, Creli? Sí, tiene, no quiero hablar más de las otras áreas, pero sí tiene su grado de complejidad, ya que, como te decía, yo tienes que estar preparado para todo, o sea, inclusive el saber leer gasometrías, porque probablemente el paciente necesite o tenga unos requerimientos y tú con una intervención estás buscando otros, ¿no? Entonces, si es como tener en cuenta esta parte, la estabilidad hemodinámica, saber leer estudios, obviamente general para todos los fisios es saber interpretar o leer una placa, que no es nuestra labor diagnosticar, pero sí tener en cuenta esos parámetros o esos puntos para saber si podemos intervenir y cómo lo podríamos hacer, ¿no? Es, como dice el maestro Luis Archundi, es trabajar de manera segura, ¿no? Que eso es a fin de cuentas lo que se busca, que trabajemos de manera segura con el fin de que tanto el paciente como nosotros podamos avanzar y desarrollarnos bien, ¿no? Porque si yo lo hago de una manera insegura y no tomo en cuenta la estabilidad del paciente, pues puede ser que genere que él de los 20 días que iba a estar esté 30, 40 o inclusive dejarlo en el riesgo de que pueda fallecer, ¿no? Entonces, si es como esta parte de tener esta conciencia de organizarse e inclusive no el primer día que ves a un paciente lo vas a tratar, probablemente sí des la intervención inicial, pero te sirve para que tú lo conozcas y veas cuáles son sus necesidades. Si eres carente de un área, pues órale amigo, fíjate que tengo este paciente, te encargo si me puedes echar la mano, acompañarme, vamos a verlo, porque no soy fuerte yo en esa área, ¿no? Entonces es esta Ujú. parte como también de reconocer hasta dónde son los alcances de uno y pues quitar un poquito el ego y decir yo no lo sé todo, pero sé que alguien me puede ayudar en esta área, ¿no? Ujú. Sí, sin duda, Lick. Justo estaba leyendo de atelectasia y puede que un paciente lo manden a rehabilitación pulmonar, pero antes de checar al paciente y echando a evaluar bueno, toda la historia clínica y si trae radiografías, pues también, como dicen, ¿no? Actuar de manera más adecuada con este paciente, tal vez si no sepas si es una atelectasia compresiva, obstructiva, cicatrizal, y pues imagínate, algo que no se debe hacer en este paciente, pues lo haces, es como, cierto, estaba escuchando, no es simplemente decirle al paciente que sople, que inhale, que tosa, pues simplemente se tiene que evaluar de manera adecuada todo eso. Y ante todo, como dice, puede que tengamos que leer un poquito más en cuanto a estudios de imagen, gasometría, evaluación neurológica, todos esos puntos, pues a veces se complica, pero poco a poco, ¿no? Ante todo, con la experiencia clínica, pues vas solventando las carencias de información, todo eso. Sí, así es, y también cada caso te va a llevar por un rumbo, ¿no? Ujú. Cada caso es muy individual y te va llevando a descubrir ciertas necesidades que tengas o ciertas carencias como para irlas trabajando, ¿no? El paciente siempre va a ser
tu mejor maestro, te va a ir enseñando qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, y eso pues creo que a fin de cuentas todos lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El paciente no es una alcancía que te va a estar dando dinero, no es uno más que vas a atender, sino es una persona que hasta cierto punto llegó a tu vida por algo, ¿no? Y tú llegaste a su vida también por una razón. Entonces, a mí me gusta mucho ver tener este tipo de mentalidades porque veo o trato de buscar el porqué de mi paciente, ¿no? E inclusive si no puedo ofrecerle algo, lo canalizo con alguien que sí lo pueda hacer, ¿no? Hoy en día creo que desarrollé mucho esta parte de responsabilidad de saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Ujú. Charlie. Bueno, ahora coméntenos un poquito, ya sé que estamos comentando de pacientes hospitalarios, en UCI, en UCI comentamos, pero como tal, ¿cuáles han sido sus formaciones que ha tomado para atender este tipo de pacientes, Lee? Todo surgió, todo fue un día, ¿qué fecha fue? Hoy no recuerdo bien la fecha, creo que fue noviembre. Yo investigando en internet, pues de hecho ya había leído algo del maestro Luis Archundia y pues veía yo todo lo que él trabajaba y me gustó mucho que él se enfocaba en el paciente hospitalario, cosa que aquí, te digo, aquí en México casi no se hacía en ese entonces, y decidí tomar esa formación y a partir de ahí fue que me gustó, me encantó ver todo el ambiente, cómo era de intervención o de que se podía trabajar de forma segura y dije, si ya hay algo que te dice que puedes trabajar de forma segura, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a buscar, a investigar, vino el surgimiento también con una asociación creo que era brasileña, fisiointensiva, creo que era, algo así. Y empecé a leer sus artículos que publicaban, del maestro Rogero Ultra, también ay, se me fue este autor, del maestro William Cristancho. Entonces empecé a indagar un poquito más y de ahí vino el boom con nuestros compañeros de fisioterapia intensiva a Querétaro, que hoy en día son fisioterapia intensiva, al verlos a ellos cómo trabajaban y al ver todo lo que se esforzaban por trabajar, dije, pues yo quiero seguir en esto, ¿no? Y te estoy hablando de hace ya bastante tiempo. De hecho, hay una página también en Facebook, creo que se llama Movilidad en UCI, creo que es chilena, si no me equivoco, y también empecé a indagar ahí. Había un compañero venezolano, bueno, aparecía como Frank Kinesio, y él también trabajaba en UCI. Entonces yo de repente le mandaba mensajes por WhatsApp, por Instagram, y comentándole el caso, ¿no? De tengo este paciente, maestro, usted que trabaja con esto, ¿qué me recomiendo, qué me sugiere leer, ¿no? O investigar. Entonces él me iba como dando algunos tips de hacia dónde enfocarme. Hoy en día, pues ya no tengo tanto contacto con el maestro, pero él me ayudó también mucho en esta parte como de perder el miedo a preguntar. Ya después los maestros de fisioterapia intensiva, con el maestro Miguel, Alberto Gómez, Robert, empecé como a adentrarme mucho más, a tomar cursos de ellos, también con el maestro Benito Parra, la maestra también Pía Gallardo, también con ellos tomé varios cursos de canulación de traqueostomía o cómo trabajar con el paciente con traqueostomía, porque también aquí en Oaxaca era muy complejo trabajar con ellos porque no había una estructura básica de intervención. Entonces, todo me llevó al paciente crítico así como de, ya conozco esto, ahora voy con esto, ahora voy con lo otro. De ahí tomé también los cursos de los maestros Cámpora, el maestro Cristancho también cuando vino, del maestro Salas, estuve con ellos en sus talleres y eso también me ayudó a fomentar más todavía la estructura básica de intervención en el paciente crítico. Hoy en día estoy esperando nada más a que se cumpla la fecha para iniciar también el diplomado en fisioterapia cardiovascular, perdón, cardiorrespiratoria,
Ya tomé también un diplomado hace tiempo en la pandemia de atención del paciente crítico con varios médicos. De hecho, tuve la oportunidad ahí de ser compañero del maestro Alberto Gómez. Entonces sí fue como de ver también cómo los médicos abordaban al paciente crítico y de hecho varios de ellos en algunas pláticas pues hacíamos observaciones de la intervención de fisioterapia y se nos daba como ese reconocimiento de la importancia que tenemos, ¿no? Y eso también me ayudó a mí a estar más seguro de lo que quería y de que lo que quiero también les ayuda a ellos a trabajar. Entonces, te digo, todas mis formaciones han ido en este ámbito, cursos, pláticas, simposios, conferencias del paciente crítico, de la movilización segura, traqueostomía, todo esto me ha llevado hasta el día de hoy, que hoy voy a, te digo, ya ahorita a finales de abril inicia el diplomado, termina en octubre, si no me equivoco, entonces pues con muchas ganas de seguir aprendiendo porque ya tengo cursos de rehabilitación cardíaca también. Me gusta mucho también el trabajo de rehabilitación cardíaca, no sé más, pero por eso es que decidí entrar a este diplomado para cultivarme un poquito más en cuanto a rehabilitación cardíaca y ofrecer un poquito más de seguridad y más conocimientos también al paciente. Ujú. Sin duda, conforme vas atendiendo pacientes, ¿no, Lick? Pues como UCI o hospitalario es bien amplio, pues vas paso a paso, te encuentras complicaciones, ciertas dudas, como dice, y ante todo las conferencias ayudan a eso, ¿no? A reforzar tus conocimientos o simplemente te da seguridad, ¿no? De que pues más fisios hagan algo similar a ti, que lleven el protocolo, que estén implementando ciertas cosas, pero ya vimos que pues estamos tratando al paciente de todo, desde la parte física, ¿no? Pero sé que hace unos meses inició lo de cuidados paliativos o ya no siguió con la maestría, Lee. No lo pausé un poco por la cuestión también de ciertas necesidades de hoy en día, ¿no? Y ciertos objetivos también de manera personal. No ingresé a la maestría, pero sí tengo planeado llevarlo a cabo. En este año decidí llevar a cabo la actualización de fisioterapia cardiorrespiratoria, pero sí tengo todavía esa espinita con el trabajo de los pacientes paliativos porque también es un área que hoy en día hay mucha necesidad y te digo, realmente creo que lo haría o lo hago un poco más por mí, mi desarrollo personal, porque siento que es algo que me va a ayudar mucho a trabajar lo que ya te había comentado, ¿no? Este miedo o este afrontamiento de la muerte, ¿no? Tanto de mi persona como de mi familia o los que me rodean. Entonces, eso es he decidido hacer uso o inscribirme o trabajar en ello precisamente por esta cuestión. Y pues obviamente también en el transcurso del actuar, sabes que los pacientes de cuidados intensivos no todos van a llevar una sobrevida. Entonces también se tiene que dar un acompañamiento en algunos casos pues de un paciente paliativo. Entonces la necesidad también me va a llevar a eso y no lo descarto porque te digo, siento que es algo que voy a hacer, solamente que lo pausé un poco. Ujú. Pero aún así, aunque no haya aplicado para la maestría o el diplomado, creo que usted es autodidacta, ¿no? Ya ha empezado a leer sobre esa área en cuanto al afrontamiento, los miedos de la muerte como tal. Sí, sí, obviamente también como soy miembro del Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, pues tenemos también ese acercamiento que también un comercial por ahí va a venir el maestro Sancho, Gómez Sancho, el sábado 11 de marzo, por si se quieren inscribir, anotarse o mandar un correo al Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, lo encuentran en Facebook para que lo puedan seguir en línea. El maestro pues tiene muchas obras con respecto a cómo dar malas noticias, cómo afrontar la muerte, y esto es mucho desde la parte de los cuidados paliativos. Entonces, este sábado 11 de marzo pues vamos a estar ahí acompañando al maestro y aprendiendo también un poco más. También han habido algunas charlas de cuidados paliativos donde también hemos participado, entonces te digo, sí, esta parte de autodidacta creo que nunca se nos quita. Te digo, la necesidad pues también nos lleva a eso, ¿no? De si hay un paciente que no sabes cómo hacerle, pues buscas la forma con tal de ayudar y ayudarte a ti, porque también en un futuro eso te va a servir o nos va a servir, ¿no?
Sí, sin duda. Y creo que en el área donde está más propenso a encontrarte con estos pacientes que pues no van a tener una vida prolongada y es en UCI, ¿no? Y qué tal y te toca a ti dar la noticia y pues, como lo dices, ¿no? A veces pues algunos son un poquito más serios, más secos al dar la noticia, pero hay unos son muy sentimentales y pues afecta bastante, ¿no? El apego a este tipo de pacientes. No, y fíjate que como tal, nosotros como oficios, pues tú sabes, no podemos decir el paciente va a sobrevivir, no va a sobrevivir, no, no es nuestra función, pero sí es nuestra función o nuestra responsabilidad, tú sabes, el pronóstico funcional. Decir hasta dónde sí se va a recuperar el paciente y hasta dónde no. Y para eso, pues también se requiere cierto carácter y cierta fortaleza, porque es desde tu punto de vista como profesional doblar al ego y decir, no lo voy a poder lograr o no lo vamos a poder lograr por las condiciones del paciente, porque sus necesidades ya no son funcionales, sus necesidades ya son calidad de vida. Y calidad de vida, pues también no significa que vaya a morir, pero también no significa que va a volver otra vez a la funcionalidad que tal vez la familia espera, ¿no? Y Mm. eso por años me pasó, por años tuve que tragarme esa espinita de decir, oye, es que el paciente no va a avanzar. Ya el médico dijo que tiene daño axonal difuso, probablemente no vaya a avanzar mucho, si acaso algunas funciones como alimentación, deglución, pero más allá no. Habla, no. Comunicación verbal, perdón, entendimiento de lenguaje, tampoco. Entonces, ¿cómo le haces tú ver eso al paciente o al familiar, más bien dicho? ¿No? Esa es la cuestión también compleja, cómo dar malas noticias, dijera el maestro Gómez Sancho, Mm. ¿no? Y sin duda, porque esto afecta, y lo digo también como experiencia, ¿no? Porque pues los fisioterapeutas estamos 1 hora, 50 minutos con el paciente, nos cuenta cosas, y creo que es algo que, bueno, en mi caso pues no llega a influir tanto, porque pues sé hasta dónde están los límites, ¿no? Pero hay unos compañeros que he entrevistado, con los que he tenido pláticas, y dice que sí les afecta, ¿no? Emocionalmente, en los traslados, siguen pensando en el paciente, y creo que como consejo también marcar límites y se sirve un buen estos temas, ¿no? En cuanto a sentimientos, emociones, el afrontamiento de la muerte también afecta, ¿no? Influyen en cuanto a la formación del fisio. Sí, fíjate, creo que es más como el desarrollo espiritual de cada profesional, porque inclusive trabajar tus miedos, trabajar esta parte de callar al ego y aceptar cuando te equivocas, esta parte de inclusive saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué estás dispuesto a aceptar, pues también en la relación paciente-terapeuta, es trabajar mucho esta cuestión espiritual, despertar mucho la conciencia de qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, hasta dónde vamos a trabajar, hasta dónde me permito involucrarme en la vida del paciente, hasta dónde no, como dices tú, poner límites, pero también no al poner límites no es como me desapego de ti y te dejo con tus problemas, sino trato de no involucrarme o no interiorizar tu problema conmigo o tu problema, no me lo quedo yo, sino es tu problema, pero yo te escucho, soy una válvula de escape y cómo no me quedo con esa frustración o ese enojo que tú tienes de lo que sientes, ¿no? Muchos de nosotros pues a veces nos quedamos con, ching, es que mi paciente tiene este problema y ya estás pensando en cómo solucionarle su problema y eso no es lo correcto. Creo que es como darle ese espacio de decir, ok, sí te escucho, pero es tu problema, no es mi problema. Te puedo dar un consejo si gustas, pero es desde mi perspectiva y yo respeto lo que tú pienses y mi opinión, si tú la requieres, pues te la voy a dar, ¿no? Entonces, es te digo, es desarrollar mucho esta fortaleza, esta espiritualidad para que puedas llevar a cabo un buen manejo y como dices tú, pues delimitar hasta dónde haces y hasta dónde te metes en la vida del paciente. Un tema para debatir y Sí, comentarlo, ¿no? En cuanto a psicología, bueno, terapia de a los fisioterapeutas como tal. sí. Sí, porque fíjate que yo me he encontrado con otros compañeros, como dices tú, que dicen, no, yo no dejo que me hablen de su vida, pero el paciente es un adulto mayor que necesita escucha. Entonces, como tú no le permites esa fuga, esa habla o esa interacción del paciente, pues se interioriza todo. Tiene más dolor,
tiene más ansiedad, tiene más depresión. Entonces, te digo, es como también favorecer un poquito este alivio del paciente. Tal vez Ujú. no podamos hacer mucho como un psicólogo, pero al menos ser una válvula de escape, probablemente sí, sí podamos ayudar un poco con eso. Y también se necesitaría un apoyo psicológico para nosotros. ¿Por qué? Porque pues nosotros también somos personas, tenemos problemas, tenemos nuestros miedos, inseguridades y lo necesitamos, ¿no? Ujú. Sí, sin duda. Es un buen tema, a comentar, Lee, con otros profesionales, un psicólogo, un terapeuta ocupacional junto. Sí, sí, Sí. estaría genial. Bueno, Lee, ¿qué dices si dejamos la entrevista acá? Porque llevamos casi una hora. No hay ningún problema. ¿Vale? Igual, Muy me bien. gustó comentar un poquito sobre pacientes hospitalarios, en UCI, su evaluación así a grandes rasgos y ante todo, siempre le digo al final de la entrevista, puede que en esta intervención solo comentamos lo superficial, lo conocimos, Lee, y en un futuro podemos agendar otro live y comentar con otros profesionales un caso en específico. ¿Qué le parece, Lee? Sí, claro que sí, sería una buena experiencia como tal, con mucho Ujú. gusto. Va, entonces dejamos hasta acá la transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad, Lee. Claro que sí, Raciel, un gusto.